Muchas gracias, doctor Carlos Cosentino, por su interesante exposición. Y continuando con el programa, vamos a presentar al doctor Lucio Velázquez Cuentas, quien nos brindará su ponencia acerca de la evolución histórica de la ética en la investigación médica hospitalaria. Doctor Lucio Velázquez, ya se encuentra en sala, por favor, para que pueda presentar su conferencia. Muchas gracias, doctor. Muchas gracias, colegas. Muy buenas noches. Un saludo fraterno desde la ciudad del Cusco. Voy a compartir con ustedes un tema que conocen todos, que de una u otra manera manejamos todos, y es lo relativo a la ética. Sin embargo, he tratado de hacer eh, una, un resumen que espero nos pueda ayudar a recordar algunos aspectos que van a ser importantes de recordarlos desde el punto de vista histórico. Bien, desde ese punto de vista, entonces voy a compartir con ustedes la presentación. Perdón, vamos a ver. Por favor, quisiera que me confirmen si se puede ver la lámina. Sí se ve. Listo, muchas gracias. Bien, colegas, entonces la perspectiva de mi comentario va en el marco del Quinto Congreso Nacional de Historia de la Medicina Peruana, Uriel García Cáceres, y pues voy a hacer una revisión histórica de la evolución de la investigación médica hospitalaria, la ética en la investigación médica hospitalaria. Bueno, al respecto, pues hay mucho que decir respecto a la ética y la moral, en lo cual no voy a ser muy extenso, simplemente voy a recordar que debe haber una coherencia entre lo que pensamos y hacemos y que desde el punto de vista ético, eh, pues existe una relación íntima entre la ética y la moral, sin embargo, tienen orígenes diferentes y manejos diferentes desde el punto de vista de que la ética pues tiene una historia mucho más antigua que la moral y que la ética sería una disciplina que se entiende de manera casi uniforme a nivel universal, a nivel del mundo, mientras que la moral tiene sus particularidades, ¿no? De acuerdo a las sociedades, a las religiones, a las culturas, etcétera. Sin embargo, creo que la propuesta de esta pregunta, ¿cuál es la importancia de identificar los elementos que configuran la responsabilidad ética médica en el acto médico y en la investigación en medicina? Va a ser el eje a través del cual vamos a hacer la revisión que viene a continuación y que pues nos hace comprender que inicialmente la ética habría estado orientada a la práctica médica propiamente dicha, pero desde el siglo pasado, desde mediados del siglo pasado, pues ha sufrido un vuelco, ha habido una, digamos, una revolución respecto a la ética que maneja el médico, generando una especie de dicotomía entre la práctica médica propiamente dicha y la actividad de investigación médica que realizamos los propios médicos. Entonces, la idea es un poco revisar ello, ¿no? Si hiciéramos un recuento histórico, digamos, bastante antiguo, hablando de algunos miles de años, todavía en la Mesopotamia, donde, pues, no olvidemos que el rey Hammurabi este, propuso algunas normativas y algunas sanciones que se podrían considerar eh, para el ejercicio adecuado o inadecuado
de la función médica de aquella época, que básicamente era una función circunscrita hacia la cirugía. Sin embargo, es mucho más conocido para nosotros llegar a Grecia y básicamente dentro de Grecia recordar a Hipócrates, Hipócrates de Cos. Estamos hablando de 460 años antes de Cristo y que uno de los elementos que desterró y que aclaró todavía aquella época Hipócrates fue el desechar o dejar de lado la explicación religiosa, mágica. Disculpen, colega, ¿se cortó? Por favor, Ya se reconectó. ¿se reconectó? Disculpen, por favor, ¿me pueden Continúa la confirmar? diapositiva. ¿Se puede observar, colegas? Disculpen, parece que ha habido un Si corte. se observa, coloca ya estás en la diapositiva correcta. Gracias, doctor, muy gentil. Bueno, entonces, lamento que se haya cortado, me imagino que es cuestión de conectividad. Eh, entonces, yo hacía el comentario respecto a las enseñanzas de Hipócrates y a los importantes aportes que él dio en su momento, ¿no? Y que justamente inició como una especie de mandatos morales para el ejercicio de los que aprendían medicina junto con él y que posteriormente se convertiría en el juramento hipocrático que actualmente lo seguimos haciendo todos los médicos, ¿no? Y que a pesar de que Hipócrates en su momento había desterrado la explicación mágico-religiosa de la enfermedad, pero no dejó de lado, digamos, la invocación hacia un ente superior al iniciar el juramento, ¿no? Bueno, entonces en aquel momento se habían generado tres tipos de deberes del médico, ¿no? Los de la obligación con el paciente, los relacionados con la polis y los concernientes a los colegas. Haciendo una breve revisión de ello, pues básicamente era, fíjense, la perspectiva que ellos daban respecto a evitar el mal y la injusticia durante la práctica médica eh, con los pacientes, ¿no? Y que más bien pudiéramos siempre buscar una acción benéfica para los mismos, ¿no? Esto en términos generales, ¿no? Y respecto a la polis, es decir, desde el punto de vista griego, a lo que nosotros conocemos ahora como el secreto médico, ¿no? Ya en aquel momento, 400 años antes de Cristo, se había propuesto la protección de la información. Y en ese momento no era todavía, digamos, una noción de investigación, sino más bien era una noción de registro, de una especie de casuística que se registraba de los pacientes en ese momento. Entonces, podríamos deducir de que en ese momento ya se hablarían de lo que posteriormente se convertirían en principios éticos, ¿no? Como la beneficencia, la no maleficencia, la igualdad y la justicia, ¿no? Y que no solamente habría que recordar también era dominio de la propuesta hipocrática, sino también tendría que ver con algunas propuestas aristotélicas de ese momento. Entonces, estamos haciendo un recuento antiguo
del origen de los principios éticos que actualmente manejamos, que en todo caso habrían tenido su origen en las propuestas principalmente de Hipócrates y de Aristóteles paralelamente. Ya en el siglo pasado, todavía, Foucault es un filósofo francés que ya dejó de existir. Él tuvo mucho acercamiento o pretendió realizar un acercamiento entre la filosofía y la medicina a través de un nexo ético justamente y que generó algunas controversias en su momento que también fueron motivo de revisión para poder posteriormente generar nuevas propuestas que las vamos a ver dentro de un momento. Y para terminar con la propuesta hipocrática de Grecia en su momento, habíamos mencionado un tercer momento, un tercer elemento, como es la relación con sus colegas, el médico y la relación a sus colegas, que sigue siendo hasta ahora una, digamos, una práctica entre nosotros, entre los médicos, con ciertas particularidades respecto a nuestros maestros, a nuestros colegas, al colega mayor, al colega par, etcétera. Eh, Todo ello, pues, ha sido consignado en nuestro Código de Ética y Deontología del Colegio Médico del Perú, que no es motivo de la revisión de esta conversación, pero que ahí tenemos, digamos, muchos más elementos precisados, ¿no? Sin embargo, la exposición que estoy compartiendo con ustedes no está tanto dirigida a la deontología, sino más bien a la ética pura como tal, ¿no? Bueno, entonces, en esa evolución histórica que estamos presentando, eh, he considerado tres momentos. El momento antiguo, resumido, que acabo de mostrar, y luego vendría un segundo momento de la época medieval y cerraríamos con la época moderna actual. En la época medieval también es importante recordar que se crearon ya las primeras facultades de medicina, principalmente en Europa, y que para la práctica de la medicina, dada la preponderancia religiosa de aquella época, pues la, la práctica médica se hacía estrechamente relacionada con las creencias de ese momento, inclusive las personas letradas y que de alguna manera ejercían la medicina eran religiosos. Ese hecho hizo de que hubiera una diferenciación no solamente del que practicaba la medicina, sino también de a quién se dirigía la práctica médica, ¿no? Digamos, la presencia de los religiosos que tenían una especie de obligación de asistencia al desvalido, ¿no? Y que esto justamente dio origen a los primeros hospitales, ¿no? Pero por otro lado, existían los médicos que atendían a la, digamos, a la alta sociedad de aquel momento. Entonces no eran los mismos, la práctica no era ni la misma, ni bajo las mismas condiciones y consideraciones hacia quien practicaba la medicina. Allí ya habían, digamos, una diferenciación que eh, entraba digamos, en oposición a los preceptos éticos que se habían llevado hasta ese momento, ¿no? Bueno, en todo caso, en la época del medioevo hubo pues una dominación de la religión para la práctica, incluyendo la práctica médica. Nacieron las universidades, nacieron los hospitales, formalmente conformados desde aquella época, y pues se inició con una especie de rigor intelectual, una especie de rigor intelectual que ya empezaba a dar un nivel, digamos, intelectual, valga la redundancia,
a las personas que ejercían la medicina en ese momento. Eh, esta tendencia al intelectualismo originó una especie de estatus hacia el médico que ya empezaba a ser formado desde el punto de vista académico universitario. Pero al mismo tiempo, la teología cristiana de aquel momento hacía prevalecer otras virtudes relacionadas, en este caso con la ética, pero más con la moral, como la caridad, la solidaridad y la hermandad. Además de la tradición hipocrática que se seguía manteniendo y se sigue manteniendo hasta ahora. Terminado todo este periodo, podríamos identificar un tercer momento de la evolución de la ética en medicina, ¿no? Cuando ya se habla del respeto a las personas que conocemos ahora como el principio de autonomía, ¿no? Eh, era incluida el término de autonomía como respeto a la decisión de las personas y que de alguna manera el término autonomía habría dado origen a la modernidad en cuanto a la ética médica se refiere, ¿no? En la cual una de las principales eh, fundamentos de la práctica médica ya era a través de la razón, del razonamiento, el raciocinio, del intelecto. Entraron los filósofos a analizar el acto médico, por decirlo de alguna manera, y pues dentro de ello, dentro de la corriente filosófica general, más allá de la medicina, se planteó una especie de entendimiento de la ética como la diferencia entre lo que es bueno y lo que es malo, lo que se debe y lo que no se debe, ¿no? Esta es, digamos, una interpretación ya moderna de las corrientes filosóficas respecto a la ética, que no fue, digamos, ajena a la práctica de la medicina. Entonces, no solamente estaba ya la, la escuela hipocrática antigua, ni la influencia humanitaria de la religión, sino también, digamos, el razonamiento respecto a mi actitud, ¿no? A la actitud frente al paciente, si es una actitud adecuada, correcta, buena, o una actitud mala. Bueno, entonces ya al respecto hubieron algunos tratados, como por ejemplo el de Percival, ¿no? Que generó el la primera publicación de ética médica, todavía en el siglo XIX, ¿no? Para que posteriormente, también en ese mismo siglo, se creara la Asociación Médica Mundial o Americana, que posteriormente amplió y se generó la Asociación Médica Mundial ya en el siglo pasado. Hasta aquí se fue manejando, digamos, la actitud ética respecto a la relación médico-paciente, ¿no? Digamos, un léxico actual, pero que en aquel momento pues era la atención del médico al enfermo. Eh, Sin embargo, durante este transcurrir, aparte de la obligación ética que ya se había generalizado en la práctica médica a nivel del mundo en general, ¿no? Surgió otro elemento, un elemento adicional que no solamente dejaba a la ética como tal, sino que agregaba la bioética, agregaba, digamos, un elemento que consideraba más allá del ser humano, a los seres vivos en concreto, ¿no? Pero todo esto tuvo su nacimiento
¿no? Tuvo un origen, ¿no? ¿Por qué la ética de la atención al paciente comenzó a llamarse bioética y que cuando hablábamos de bioética ya se hacía una relación de la práctica médica más allá de solamente la atención al médico? Bien, entonces la filosofía no estuvo ajena a esta evolución. Ya habíamos mencionado también la generación de la Asociación Médica Mundial, ya no la Asociación Médica Americana solamente, sino la Asociación Médica Mundial, que fue post Segunda Guerra, que también tengo una breve explicación al respecto, y que mantenía al juramento hipocrático como un eje ético-moral para la práctica del médico, ¿no? Y posteriormente, en 1964, finalmente se genera la Declaración de Helsinki, de la cual también voy a hacer un breve comentario eh, dentro de unos minutos. Todo ello, si podemos hacer un recuento histórico cronológico, tiene pues su origen más allá de Hipócrates, tiene su origen en la Segunda Guerra Mundial. No exclusivamente en la Segunda Guerra Mundial, pero sí en esas décadas, ¿no? Entre las décadas de los 30 y de los 40, porque al margen de las prácticas que todos conocemos que se realizaron en los campos de concentración nazi, también hubieron otro tipo de prácticas experimentales, por ejemplo, de los japoneses, entre esas décadas, ¿no? Sin embargo, lo más resaltante fueron las prácticas nazis en los campos de concentración, como todos conocemos, realizados en una buena parte por médicos, liderado por Joseph Mengele, que también era médico, y cuya motivación, según los escritos que hemos podido revisar, fueron motivaciones de investigación. Lo que pasa es que en el contexto de la guerra, pues han habido muchas distorsiones y, digamos, muchas interpretaciones de diversa índole y evidentemente excesos sin nombre. Pues, como sabemos, luego de la Segunda Guerra Mundial se generó el juicio de Nuremberg, a través del cual posteriormente se hizo una declaración de Nuremberg. En los años sucesivos, de los años 50, 60 y 70, pero principalmente de 40, 50, 60, han habido otra serie de aspectos relacionados con la investigación en medicina. Como decía hace un momento, que iban más allá de solamente el aspecto de atención al enfermo o de la relación médico-paciente, sino ya era un paso más allá, que el médico iniciaba actividades de investigación propiamente dichas sin necesidad de pasar por la atención médico-enfermo o médico-paciente. Y tal es que tenemos varios ejemplos clásicos en la enseñanza de la ética, como por ejemplo los experimentos de Willowbrook o los experimentos de el estudio del caso Tuskegee, que es muy conocido, que le voy a hacer una mención especial, o los resultados de la talidomida en la década de los 60, ¿no? Que generaron, más allá de la declaración de Nuremberg, otro tipo de declaraciones, ¿no? Relacionadas con la ética, con la nueva denominación bioética para ese momento, y que daban, digamos, generaban sus propuestas alrededor de la autonomía principalmente, ¿no? Eh, para que eh, pudieran uniformizar a nivel del mundo una propuesta no solamente de la práctica médica, sino más allá de la práctica de la investigación en medicina, ¿no? Entonces allí tenemos
el reporte Belmont y todo ello, que se generó, pues, como acabamos de mencionar, a partir de la Segunda Guerra Mundial, que Doctor finalmente fue Velázquez, tiene un... 5 minutos, perdón. 5 Muy minutos. bien, gracias, doctor. Que se iniciaron en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Bueno, ahí tenemos algunas imágenes que nos hacen recordar. Este año 2025 se cumplieron 80 años de la liberación de los que todavía quedaban en el campo de concentración de Auschwitz. El Código de Nuremberg, que fue prácticamente inmediato a la finalización de la Segunda Guerra Mundial, eh, propuso la base de los principios básicos que actualmente serían los que nos rigen en la década de los 70, debido a esta denuncia que se hizo en el New York Times respecto a los estudios de Tuskegee, que todos conocemos, con pacientes afroamericanos durante 40 años, que dio origen al informe Belmont, que de igual manera generó la base de los principios bioéticos actuales. Uno de ellos, que fue Beauchamp, que participó en la elaboración del informe Belmont, también junto con Childress, canadiense, generaron una nueva corriente del principialismo, en el cual, a través de su obra, ¿no? Generan, ¿no? En la obra de principios de la bioética, de la ética biomédica, generan ya los principios que actualmente se manejan, ¿no? Que son conocidos por todos nosotros y que además considerarían otro tipo de teorías, ¿no? El casuismo, la ética de la virtud o la ética comunicadista, y que finalmente nos hacen ver de que tenemos esa dualidad, ¿no? La decisión clínica frente al paciente y la decisión en investigación en medicina, ¿no? ¿Hasta qué punto debe respetarse y cómo se debe respetar la integridad del médico e investigador al mismo tiempo? Entonces, ahí revisamos la ética actual desde un proceso transversal para ambas actividades, no solamente para el acto médico, sino también para la investigación en medicina. Tenemos las normaciones que de alguna manera eh, son 21 principios que nos dan un soporte bioético para la investigación. Eh, y lo más importante, con lo cual voy a terminar, la Declaración de Helsinki, que todavía fue generada en 1964 y que cumplió 60 años el año pasado, a través del cual, luego de todas estas revisiones a nivel de esos 60 años, se generaron los principios de Helsinki modernos, ¿no? Que fundamentalmente están relacionados con la investigación en medicina, ¿no? Sigue siendo un código de ética posiblemente el más influyente a nivel del mundo, ¿no? Hay una revisión que se hizo el año pasado, como mencioné, que ha generado una serie de novedades que por razones de tiempo voy a tener que pasar relativamente rápido, pero que de alguna manera nos orientan y, bueno, también están incorporadas en las materias de formación de pregrado de los estudiantes de medicina, quedando algunos aspectos controversiales, ¿no? Como por ejemplo, cómo hacer la diferencia o la separación entre los participantes en una investigación y los pacientes en los ensayos clínicos. No siempre está clara esa diferenciación, ¿no? Eh, los cálculos de tamaño, del tamaño muestral me refiero, eh, y pues el nexo entre la práctica médica individual y la práctica médica en salud pública, etcétera, y que finalmente podría yo resumir que actualmente, con la revisión del Código de Helsinki, seguimos nosotros respetando y se consideran en concreto, este sería un resumen, los riesgos y beneficios
para no solamente para el paciente, sino para el sujeto de estudio, los estados de vulnerabilidad individual y comunitaria, los requisitos científicos para poder investigar, la generación, creación y funcionamiento de los comités de ética e investigación, la privacidad, la confidencialidad, el consentimiento libre como respeto a la autonomía, detalles sobre el uso del placebo, qué pasa después del ensayo clínico, es algo que no se había revisado antes, y pues el registro, la difusión, etcétera, de los resultados de la investigación. Bien, finalmente, ¿por qué deben haber requisitos éticos? Porque debe haber una revisión independiente de protocolos, porque nosotros nos debemos a una sociedad, hay un valor social, debe haber una validez científica, debe haber una selección justa de sujetos de estudio, se debe hacer una buena tasa de riesgo-beneficio, el respeto a los sujetos de estudio, el consentimiento informado. Y bueno, finalmente, esta es la última lámina. ¿Por qué considerar a la ética en la decisión clínica y en la investigación? Por un lado, porque no se debe exponer a las personas a riesgos innecesarios, porque no se puede dar o retirar un tratamiento sin un argumento sólido, científico y con respecto al paciente, para poder también detectar plagios o copias de otras investigaciones, los conflictos de intereses, detectar engaños, coerciones, no solamente al paciente, sino también durante la investigación, abusos, presión, desconsideración con personas vulnerables, un consentimiento unilateral o la falta del consentimiento, la no explicación de los procedimientos o de los riesgos o de los beneficios, etcétera. En realidad son muchos aspectos que hay que considerar y que probablemente con un poco más de tiempo podríamos conversar. Bien, colegas, esto es lo que yo quería eh, compartir con ustedes. Ha sido, creo, bastante rápido, pero espero haber podido hacer un resumen que por lo menos nos haga recordar de que la historia de la ética en la medicina y que posteriormente incluya la investigación en medicina es muy larga, es muy vasta, hay muchas aristas, hay muchas maneras de interpretar estos elementos y seguramente que hay muchas formas de poder conversarlas y discutirlas. Muchas gracias por su atención. Agradecemos al autor Lucio Velázquez por su presentación y a través de él al capítulo del CUSCO de la Asociación Nacional de Historia de la Medicina Peruana.